los que le dan sentido a las cosas, ¿ya? Y las cosas pasan a tener un significado, lo vamos a aprender en esta unidad, en la medida en que hay un humano, ¿ya?, que lo pueda percibir, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en una cosa que quizás han visto el lenguaje. Hay una frase que dice: el lenguaje crea la realidad, ¿ya? Y efectivamente, pues chiquillos, por ejemplo, miren, y yo les comentaba la semana pasada, les decía, quizás en el universo hay otro planeta que tiene vida, ¿cierto? Igual como nosotros, puede que estén más avanzados, puede que estén más retrasados, ¿ya? Pero, por ejemplo, como nosotros no tenemos la experiencia, no tenemos la tecnología, nuestros conocimientos están limitados a decir que no hay vida en otros planetas. Y, por ejemplo, en otro planeta quizás, chiquillo, hay una persona que tiene un título universitario, ¿cierto? Hace clases en otro planeta, pero para nosotros esa persona no existe porque no la hemos visto, ¿cierto? No tenemos certeza. Es súper complejo esto, chiquillos, pero tiene que ver con esta figura que le va a dar el humano, ¿cierto?, a los conocimientos. Es decir, que se van a dar cuenta en el siglo XVIII, ¿cierto?, que no puede haber objeto si es que no hay un sujeto ahí, ¿cierto?, si es que no hay una persona, para que lo nombre, para que lo mencione, ¿ya? Es cierto que, repito, las cosas están ahí, ¿ya?, pero no tienen la misma existencia que tienen cuando hay una persona que las está nombrando, ¿ya? Vamos a ir viendo eso de a poquito, ¿ya? Entonces veíamos, ¿cierto?, que este objeto, que no sé, yo le presentaba un objeto raro, ¿cierto? Y después también le hablaba de los límites del conocimiento, que, por ejemplo, están limitados a nuestra forma humana de ver el mundo, ¿ya? Y ahí yo les mostraba una serie de objetos mirados con microscopio, ¿cierto?, que tienen existencia, ¿ya?, y que son de una forma distinta a como nosotros las percibimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya al momento de tener un acceso, chiquillo, a estas imágenes microscópicas, por ejemplo, aparecen nuevos conocimientos en nuestra cabeza que reemplazan a otros conocimientos anteriores. Por ejemplo, eso mismo que estamos observando nosotros era la lengua de como le llamamos en Chile, de un picaflor, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros sabíamos eso? ¿Ya? Que el picaflor se alimentaba con una lengua diseccionada, ¿cierto?, en la punta, que tenía una lengua doble. ¿Ya? Ya, entonces, chiquillos, veíamos esto, ¿cierto? Y empezábamos, bueno, terminábamos la clase viendo esto, y yo les comentaba un poquito de qué es la epistemología, ¿cierto? Y ahí sale, pues la epistemología es la teoría del conocimiento, es decir, también se le conoce, por si acaso, para que anoten en su cuaderno, se le conoce como filosofía de las ciencias, ¿ya? ¿Qué significa esto, chiquillos? Que vamos a nosotros a filosofar, vamos a reflexionar, a analizar qué es la ciencia, ¿ya? Por decirlo de una forma, creo que les comentaba la semana pasada que en esta partecita, en la primera parte del segundo semestre, vamos a ver algo así, chiquillos, como la historia de la ciencia, ¿ya? Porque la ciencia, a ver, si bien la gente tiende mucho, yo le he dicho a usted, a separar filosofía, ciencia, religión, ¿cierto? En cuanto, chiquillos, a la filosofía y la ciencia, forman parte de un mismo conjunto de conocimientos, ¿ya? Son lo mismo. Lo que va a cambiar, chiquillos, entre la filosofía y la ciencia es el objeto de estudio, ¿ya? Porque la ciencia va a estudiar cosas concretas, ¿ya?, que podemos tocar, podemos medir, ¿cierto? En cambio, la filosofía va a estudiar cosas abstractas, que no podemos tocar, ideas, conceptos, creencias, ¿cierto? Pero el método, chiquillos, para estudiar, ¿ya?, es el mismo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, es la misma lógica, ¿ya? Se proponen hipótesis, ¿cierto? Eso es lo que hacen en cierto sentido los filósofos, ¿ya? Proponen conjeturas, proponen hipótesis para tratar de explicar algo. Por ejemplo, René Descartes trata de explicar cómo percibimos el mundo, ¿cierto? Y él dice, oh, con los sentidos, pero los sentidos nos engañan, entonces creo yo, y ahí él lanza una hipótesis, creo yo que pensamos y luego existimos, ¿ya? Es una hipótesis que después con el paso del tiempo se va a ir, ¿cierto? Como se dice, puliendo, se va a ir haciendo un poquito mejor, ¿cierto? Y vamos a llegar a esto. Mire, el pienso luego existo, chiquillos, va a derivar en esto, porque en la idea de que si a través del pensamiento yo logro entender la realidad, entonces significa que aquel que no piensa no entiende la realidad. Y es decir, que si no hay alguien ahí que piense para entender la realidad está ahí, pero no toma forma. Está, ¿no?
¿ya? Ahí vamos a ver, cuando leamos a Kant y veamos lo que es la ciencia, vamos a entender un poquito más. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hay 3 preguntas que son fundamentales en la epistemología. La primera es, ¿qué significa conocer? ¿Ya? Y ahí entonces vamos a analizar si es que cualquier información es un conocimiento. La segunda es, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Si es que nosotros podemos llegar a conocerlo todo o hay cosas que ya no podemos llegar a conocer y que hasta ahí llegan los límites del conocimiento. ¿Ya? Y una última instancia, ¿ya? Es que vamos a tener la pregunta, ¿cómo sabemos que conocemos? Es decir, que cuando aprendemos algo, chiquillos, cuando aprendemos a sumar, a restar, cuando aprendimos la semana pasada que el colibrí tiene una lengua doble en la punta, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo sabemos nosotros que eso es un conocimiento? ¿Ya? Porque tenemos que estar atentos, chiquillos, a usted le ha tocado, sobre todo a usted, a esta generación, le ha tocado, sí o no, harto lidiar con Plutón, con el planeta Plutón. Planeta, exoplaneta, planetoide, ¿cierto? Que cuando hacíamos las maquetas en básica, bueno, quizás en cuarto básico pusieron el planeta, después en séptimo le hicieron hacer lo mismo, qué sé yo, y ya no está ese planeta, ¿cierto? Hoy en día está abierto el debate nuevamente, ¿cierto? Porque tiene comportamientos de planeta, ya tiene características de planeta, pero está en un cinturón de piedra, entonces pareciera que es una piedra más, ¿ya? Así funcionan los conocimientos, chiquillos. Por eso es raro decir cómo sabemos que conocemos, ¿ya? Porque ni la matemática se salva de esto, ¿ya? El cálculo de Newton, chiquillos, duró 400, casi 500 años. ¿Ya? Unas fórmulas que tenía Newton para calcular movimientos, ¿cierto? Y resulta que estaban malas, ¿ya? Había un error ahí. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar la epistemología, chicos, que uno tome conciencia, ¿ya? De qué implican los conocimientos, ¿ya? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando nosotros filosofamos ahora, yo le pregunto a usted si existe la vida después de la muerte, si existe la libertad, cualquier pregunta filosófica que yo le hago, hay mucha gente que, por ejemplo, chiquillo, utiliza la ciencia como argumento, ¿ya? Y dice, no, porque no existe la vida después de la muerte, porque no está comprobado científicamente. Entonces, en esta unidad vamos a ver qué significa que algo esté comprobado científicamente, porque ya, por ejemplo, chiquillos, les voy a adelantar que cuando nosotros decimos que algo está comprobado científicamente, ¿ya? En el fondo nosotros no estamos diciendo que eso sea así y que eso sea una cosa veraz, ¿cierto? De veracidad, de verdad, ¿cierto? Que sea, eh, ¿cuál es la palabra? Certeza, ¿ya? Cuando nosotros, chiquillos, tenemos un argumento en ciencia, no significa que ese argumento sea cierto y que vaya a ser cierto de aquí en adelante. Significa que nosotros tenemos, por el momento, una explicación que satisface la necesidad de esa pregunta, ¿ya? Pero vamos a aprender, repito, en esta unidad vamos a aprender, chiquillos, que la ciencia en general, ¿ya? Las naturales, las sociales, todas, eh, son, por decirlo de una forma, son conjeturas, son acuerdos, ¿ya? Que tenemos ahí transitoriamente, son conocimientos que tenemos ahí transitoriamente, porque no hemos podido demostrar que son falsos. Solo por eso, ¿ya? Ya, vamos a avanzar. Mira, aquí se me va a complicar un poquito, se me van a asustar un poco con un texto de Aristóteles, que vamos a leer hoy día, ¿cierto? Vamos a terminar el Power y le vamos a echar un ojito a la tarea que vamos a trabajar desde la semana que viene, ¿cierto? Y la vamos a entregar ya en la primera semana de septiembre, ¿ya? Antes del receso. Chiquillos, miren, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Como sale ahí, esto está en su libro de filosofía, ¿cierto? En el que le dio el Mineduc. Creo que está empezando la unidad 3, ya, se me olvidó copiar la página. Pero ahí ustedes van a ver, ¿cierto? Que en uno de esos, en el índice, ya, hay un apartado empezando una unidad que dice esto. ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Y ahí vamos a ver lo que es la epistemología, ¿ya? Chiquillos, una de las cosas que estudia la epistemología, obviamente, si va a estudiar qué es el conocimiento, es tratar de estudiar qué es la verdad, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros tenemos esta
pequeña definición de verdad, y fíjense, chiquillos, miren, ¿cómo definiría usted lo que es la verdad? ¿Ya? ¿Cómo explicaría a un niño de 6, 7 años cuando le pregunte qué es la verdad? ¿Alguien se atreve por ahí a disparar alguna definición, cierto? ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Lo explicaría a partir de la mentira? ¿Usted empezaría explicando primero qué es la mentira y después qué es la verdad? ¿Ya se han puesto a pensar en eso, no, chiquillos? ¿Cómo yo sé que algo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Ya? Y entonces aquí es donde vamos a ver, mire, chiquillos, pueden interrumpir ahí, lanzar alguna vez. Acuérdense que esta unidad es para equivocarse, ¿eh? ¿Hay alguien valiente que se atrevió a hablar? Por los hechos, ¿cierto? Ya, hablen, chiquillos, ahí acuérdense, pónganle a hablar para todos nomás, y esta unidad, chiquillos, miren, yo les voy a decir una cosita, lo voy a escribir aquí con mayúscula para que se atrevan a hablar, mire, ¿ya? No hay conocimiento sin error, ¿ya? Lo voy a, perdón, acabo de escribirlo en público, lo voy a escribir para todos, ¿ya? Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? No hay, ¿cierto? Ahí como dicen, qué tan lógica puede ser, qué tan demostrable puede ser algo, ¿cierto, chiquillos? No hay conocimiento sin error, ¿ya? De hecho voy a poner error con H para que sea más clarividente. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Chiquillos, miren. Cuando dicen ahí ustedes, sí, profe, mire, porque tiene que tener lógica, porque debe estar basada en hechos, ¿cierto? Me dicen ahí la Pía y la Lani, me escriben. Entonces, claro, cuando uno, chiquillo, está en presencia de una verdad, primero que todo nosotros decimos que tiene que ser demostrable, ¿ya? Pero aquí es donde nosotros vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener ¿cómo se llama? Perdón, un análisis, porque fíjese lo que va a decir ahora, mire, vamos a leer este párrafo, estamos hablando que es la verdad, mire, dice, el objetivo del conocimiento es obtener resultados verdaderos, ¿cierto? Para eso nosotros estudiamos porque queremos saber la verdad, ¿ya? Ahora bien, dice, es problemático determinar si se puede estar seguro de que algo es verdadero, ¿cierto? Es problemático saber si nosotros estamos diciendo la verdad de algo o no, ¿ya? Por ejemplo, le hablé, chiquillos, ya, no, después voy a dar el ejemplo del agua como conductor de electricidad, ¿ya? Dice, mire, ¿cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero y qué es la verdad? Es decir, ¿en qué nos basamos nosotros para decir efectivamente sí, sabe que esto es verdadero? ¿Qué cosa? Por ejemplo, no sé, que todos los seres vivos van a morir, ¿ya? ¿Qué criterio usa usted para decir que eso es verdad? Como dicen ustedes, ahí me decían en el chat, profe, hay que demostrarlo, ¿cierto? Entonces yo tendría que demostrar, ¿cierto? Le diría, mira, aquí tengo un grupo de seres vivos, una planta, un animal, ¿cierto? Una célula, y fíjese que todos se mueren, miren, no hay ninguno de ellos que haya estado vivo. Entonces ahí yo estoy demostrando, ese es un criterio, chiquillos, para demostrar que algo es verdadero, ¿ya? Pero aquí vamos a presentar algunos problemas, ya más adelante cuando analicemos lo que es la ciencia, ya, porque por ejemplo, hay varias cosas, varios conocimientos que nosotros tenemos como verdaderos, ¿ya? Que están apoyados por la ciencia misma, ¿ya? Pero que son, chiquillos, indemostrables, ¿ya? Que se asumen, se dan por supuesto, ¿cierto? Uno los acepta porque si no aceptara esas cosas, ¿ya? Entonces no podría avanzar, ¿ya? Sí, como cuando vemos, por ejemplo, si empezamos a filosofar sobre los números, ¿ya? Si es que en realidad el morfema, ¿cierto? La forma que tiene el número guarda relación con lo que expresa el número, ¿cierto? Con la cantidad. Si nos ponemos a filosofar de eso, no avanzamos, ¿ya? A lo más entendemos mejor la naturaleza de los números, pero es imposible, chiquillos, hacer física si no empezamos nosotros a cuestionar por los números. Entonces, ahí como dice, miren, ¿cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero? Bueno, el criterio que utilizamos aquí, ¿cierto?, es prácticamente aceptar el axioma, aceptar que es así, ¿no? ¿Ya? Dar por hecho que el número representa eso y que no, quizás no hay una relación entre la forma que tiene el número y lo que expresa, pero sí lo podemos entender, podemos trabajar con él, ¿ya?
Chiquillo, mire, dice, en esta lección que estamos viendo ahora conocerás diferentes respuestas que se han dado a estas preguntas. Ya vamos a ir leyendo unos textos de filósofos, ¿ya? Que van a tratar de responder a esta pregunta de qué es la verdad y cómo yo puedo saber si algo es verdadero o falso. ¿Ya? Mire, recurso 2 dice ahí, mire, el diccionario de la RAE, ¿cierto? Define o consigna, ¿cierto? Establece ahí las siguientes definiciones o significados para la palabra verdad. ¿Ya? Y chiquillos, quiero que piensen ahora, cuando leamos la primera definición, porque se supone que las definiciones están aquí jerarquizadas, ¿cierto? Desde como la más general a la más particular, ¿ya? Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra verdad, ¿cierto? En el diccionario y la definimos, ¿ya? Fíjese que en la número 1 dice, mire, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Ya? Es decir, si nosotros analizamos bien esto que se nos está diciendo, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, nos va a decir, ¿qué cosa ahí, chiquillos? Miren, si uno dice, mira, lo analiza bien, miren, conformidad significa que algo está conforme a, significa que prácticamente guardan relación una cosa con otra, ¿ya? Entonces, aquí va a estar diciendo que la verdad es, ¿cierto? Mire, dice, cuando el concepto que la mente forma de una cosa, ¿cierto? La cosa está, como dice, conforme a ella. Es decir, se parece. Miren lo que estamos diciendo, chiquillos, en otras palabras. Quiero que piensen en Platón, en lo que dice Platón en el mito de la caverna, ¿cierto? Y lo que dice René Descartes con el pienso, luego existo. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta, chiquillos, de eso que yo les decía en la clase pasada, que las ideas de los filósofos antiguos son las que impactan en nuestra realidad actual, porque cuando nosotros leemos la primera definición de verdad, ¿ya? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española está utilizando las teorías de Platón, las teorías de Aristóteles, de Descartes, ¿cierto? De cómo el occidente, chiquillo, entiende lo que es la verdad para definirla. Porque se acuerda que Platón, cuando veíamos el dibujo ese de los gatos, ¿cierto? Y decíamos, mira, aquí hay 3 gatos distintos, y esos gatos están conformes a la idea de gato que yo tengo en mi cabeza. ¿Sí o no? Chiquillos, si analizamos la palabra conforme, ¿ya? Quiere decir literalmente con la forma de. Eso significa conforme. Lo voy a poner aquí en el chat. ¿Ya? En latín cum significa con, ¿cierto? Y la forma es lo mismo. ¿Ya? Si aquí dice, chiquillos, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, me está diciendo que la mente forma conceptos de la realidad, ¿cierto? Y que los objetos de la realidad tienen una forma parecida a la forma que tiene el concepto en mi cabeza. Es como aceptar, como dice la Bárbara, ¿cierto? Que las ideas, chiquillos, son las que le dan la forma a la realidad. ¿Ya? ¿Se habían dado cuenta de eso en el día a día, no? Que nosotros siempre andamos como en la teoría, nos movemos como me pusieron algunos en el trabajo, me lo explicaron mejor que yo, ¿cierto? Es como que si nuestra cultura, chiquillos, se mueve más en la teoría que en la práctica. ¿Ya? Nosotros somos una cultura muy teórica. En la teoría está la perfección, en la práctica está la imperfección, ¿cierto? En la teoría está la fórmula ahí, química, para hacer una mezcla, ¿cierto? En la práctica no sale bien la forma, ¿ya? En la teoría hay una receta para cocinar, ¿cierto? En la práctica voy a cocinar y no me sale como en la teoría, ¿cierto? Y me quedo más o menos nomás. ¿Ya? Y siempre estamos comparando, cuando uno prueba una comida, más o menos, ¿con qué más o menos está esta cazuela? Lo que pasa es que hay una cazuela perfecta y a esta le faltó un poquito de sal. Ya, si se dan cuenta de eso, chiquillos, como algunos de ustedes me dijeron, nosotros somos una cultura del occidente, ¿cierto? Somos una cultura de la teoría, ¿ya? Como dice ahí la Bárbara, nosotros
aceptamos más verdaderas las ideas, y como dice ahí, pues chiquillos, dice en la misma RAE, mire, dice que la verdad es cuando las cosas tienen la misma forma que el concepto que yo tengo de ella. ¿Ya? Y eso es lo cuestionable y es lo que usted tiene que cuestionar, chiquillos, porque acuérdense que, como dice ahí, mire, la profesora Luisa, también hay una cosa que dicen que la práctica es la que hace al maestro. Que a partir de la práctica, ¿cierto? Yo formé una idea en mi cabeza, eso dice la definición, mira, dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Ya? La mente forma conceptos a partir de lo que ve, ¿ya? Pero el concepto va a ser perfecto, en cambio lo que uno ve va a ser imperfecto, ¿ya? Y algunas de las definiciones que salen ahí, chiquillos, también apuntan, ¿cierto?, a la misma idea. La segunda reparecía a la primera, mire, dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o con lo que se piensa, ¿ya? Es decir, que lo que yo hablo, ¿cierto?, si está acorde a lo que yo pienso, eso es una verdad. Es decir, que si uno, chiquillos, miren, vuelta, por eso uno tiene que pensar como filósofo, que si uno analiza eso así como un mayor detalle, se está aceptando una idea aquí de que el pensamiento va antes que el lenguaje. Como que el lenguaje, chiquillo, es una herramienta que viene a ayudarnos, así como onda, como prácticamente decir, oye, cabros, menos mal que tenemos lenguaje, y si no tuviéramos lenguaje no podría comunicar lo que yo pienso. Es decir, el pensamiento está antes que el habla. Pienso, luego existo. ¿Ya? Tengo el concepto en mi cabeza, dice Platón. Las demás cosas son copias de ese concepto. ¿Ya? ¿Quedó clara esa idea? Sí, quedó clara, porque yo, en base a los trabajos que revisé el otro día, me quedó claro que entendieron eso de que nuestra cultura es más teórica que práctica, y ya nos vamos a saltar, ¿cierto?, en unas clases más a la filosofía del Oriente, chiquillos, que es todo lo contrario. ¿Ya? Es una cultura más práctica que teórica. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto?, al final de año usted me va a opinar qué le parece todo esto de la filosofía, de las culturas, de los conocimientos, de la filosofía del Oriente, la del Occidente, ¿ya? Vamos a seguir ahora, acuérdense, siempre que digo, chiquillo, occidental, ¿ya? Estoy hablando de Europa, ¿cierto? Y nosotros, obviamente, porque ellos nos conquistaron, ¿cierto? Y nos enseñaron su forma de ver el mundo, ¿ya? Que es esta que estamos viendo. Ya, y de ahí para abajo, mire, por ejemplo, esta, ojo, ya, quedémonos, chiquillos, con la 3 y de aquí para adelante, porque vamos a enfrentarnos a uno de los filósofos que, si bien es uno de los más importantes de la historia de la filosofía, también al mismo tiempo es difícil de comprender, ¿ya? Por el lenguaje técnico que usa, y me refiero a Aristóteles, el viejo Aristóteles, ¿ya? Que lo hemos visto un poquito, ¿cierto? Y lo vamos a profundizar ahora. Chiquillos, miren, ya, 3. Dice ahí, mire, propiedad que tiene una cosa para mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Es decir, ahí nos está diciendo que la verdad, chiquillos, va a ser siempre verdad. ¿Ya? Y que son las propiedades que tiene una cosa para mantenerse siempre igual, sin mutación alguna. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver si lo ven aquí, aquí hay un tazón, ¿cierto? A ver si... Déjenme mirar. Sí, ahí está. Tazón con una oveja, fíjese. Ya. Chiquillos, si este tazón se parte, ¿ya? Y nosotros lo miramos y yo lo dejo ahí, ¿cierto? Desarmado en piezas, ¿cierto? De losa, ¿ya? Ese tazón, por ejemplo, deja de ser tazón, ¿ya? Se murió y se me cayó, oh, chuta, trae la pala y la escoba, ya dejó de ser tazón, pues ya no cumple su función, ¿cierto? No me sirve para lo que era y ni siquiera tiene la forma que tenía, ¿cierto? Entonces, como decimos los jóvenes, era, ¿cierto? Ya. Chiquillos, la definición número 3 está diciendo eso, te está diciendo, oye, la verdad, ¿cierto? Se refiere a la propiedad que tiene una cosa para mantenerse en sí misma sin cambiar.
¿ya? E incluso, mira, esto sigue siendo una taza, si yo le saco una oreja, sigue siendo tazón, ¿ya? Mantiene la propiedad, ¿cierto? Porque quizá lo que hace que esto sea un tazón es su función, ¿cierto? Que sirve, ¿cierto? Para mantener líquidos calientes, a pesar de que con la oreja me voy a quemar, ¿cierto? Entonces, ahí va a dejar de ser tazón. Nadie lo va a querer usar, ¿ya? ¿Y a qué voy con esto, chiquillos? Porque miren, ¿ya? Las definiciones que vienen de aquí abajo, ¿ya? Apuntan todas a que para que algo sea verdad, ese algo tiene que mantenerse siempre ahí, ¿ya? Como lo que es, no perder la propiedad, ¿ya? Y aquí, chiquillos, es donde nos vamos a enfrentar un ratito, ¿cierto? A el filósofo griego Aristóteles, ¿ya? Y a Platón, vamos a leerlo ahí ahora en unos párrafos chiquititos, ¿ya? Pero ojo que vamos a tener que, aquí no se me asusten chillos porque hay una cosa que quiero que sepan, ¿ya? Que en esta unidad cuando nosotros vamos a ver, como yo les dije, la historia de la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que hoy en día si la verdad es subjetiva o no, ¿cierto? Yo creo que todos sabemos que sí, ¿ya? Que depende de los argumentos, estamos viendo ahora justo en esta unidad, porque depende de los argumentos que uno saque, de los conocimientos que uno tenga, ¿cierto? De si se han hecho experimentos o no, de si tenemos la tecnología para comprobar si eso es verdadero o no, ¿ya? Pero, chiquillos, lo que quiero que entendamos es que esa idea de que la verdad es subjetiva se conquista recién, ¿ya? En 1700. Y por eso nosotros vamos a ver ahora la historia de la ciencia, ¿ya? La historia del conocimiento, ¿ya? Y lo primero que tenemos que aprender es que los primeros filósofos que trataron de responder a esta pregunta, oye, ¿qué significa el conocimiento? Obviamente que ellos tenían la idea de que la verdad era una sola, única, y que uno la podía llegar a descubrir, ¿cierto?, a partir del ejercicio filosófico, ¿ya? Van a tener que pasar, chiquillos, 2600 años, ¿cierto? 2500 años, para que ahí recién nos demos cuenta y de, ah, no, chuta, es que los conocimientos son subjetivos. Sí, pucha, perdimos tanto tiempo pensando que eran objetivos. Es más, hay 1000 años en que nos prohibieron, ¿ya? Realizar experimentos para saber si los conocimientos eran objetivos o no. Entonces ahí tendríamos que quizás restar 1000 años y ya no serían 2500 años, serían solo 1500 años. Pero aún así, para que entiendan, chiquillos, que esa misma idea que dicen de que los humanos somos animales racionales, ¿ya? Hasta ahí nomás, porque fíjese lo lento que avanzamos, ¿ya? Nos demoramos 2600 años en entender que es posible la subjetividad. Antes de ese punto, chiquillos, la gente mataba por la verdad, ¿ya? Si tú pensabas distinto, te mataban por ir en contra de los conocimientos establecidos en una época, ¿ya? Por eso las ideas son más fuertes que la realidad. Las ideas mueven a los humanos, ¿ya? Chiquillos, miren, dice ahí, ya, vamos al recurso 1 de la página de la parte izquierda y después vamos a ir al recurso 3, ¿ya? Ya, en el primero, mire, dice, de aquí viene, chiquillos, este es el primer texto que hace referencia a que para que algo sea verdadero tiene que ser demostrado, ¿ya? Un texto más antiguo que este de Platón no hay. A él se le ocurre esto, y ahí, como dice, mire, Platón, ya planteó en el siglo IV antes de Cristo una definición del conocimiento que ha trascendido hasta nuestros días. ¿Ya? Fíjese, repito, el impacto, chiquillos, de la idea filosófica. Esta idea fue dicha, ¿cierto?, hace más de 2500 años. ¿Ya? Sí, a veces es difícil llegar a la verdad, como dice la profe, pero es que eso es tan complejo, chiquillos, que eso es lo que quiero que, más que nada, como a ustedes les gusta, ¿cierto? Porque siempre andan preguntando para qué sirven los logaritmos para comprar pan, ¿cierto? ¿Para qué me va a servir esto para comprar marraqueta? No, no le va a servir esto para comprar marraqueta, pero sí, chiquillos, los va a servir para que uno piense antes, ¿cierto? Que si aquello que va a decir o no es verdad. Sobre todo, ¿cierto? Cuando andamos con un cagüín, ¿cierto? Y recibimos una información y después la vamos a contar a los demás. Ay, no, esta materia, chiquillos, sirve para eso. Para que uno le diga al compañero que le contó con el cagüín, oye, pero ¿quién te dijo?
No, a mí me contó tanto. ¿Y tú andabas en el carrete? No. Ah, entonces esa información es falsa. Está tergiversada. ¿Ves? La filosofía para el cagüín. Ya. Chiquillos, mire, dice ahí. ¿Qué le dice? Ya, Teetetos, ya Teeteto en realidad en español, Teeteto, chiquillo, es un discípulo de un sofista, ¿ya? De un rival de Sócrates de esa época. ¿Ya? Y aquí está conversando con Sócrates. Acuérdense que Platón escribía los libros de Sócrates. ¿Ya? Entonces Teeteto está hablando en ese diálogo que se llama el mismo nombre, por si alguien lo quiere leer. En ese diálogo ellos se preguntan, ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? ¿Cómo yo accedo a tal? ¿Ya? Entonces ahí en una parte Teeteto hablando con Sócrates le dice, mire, le dice, oye Sócrates, mira, estoy pensando ahora, Sócrates, en algo que le oí decir a una persona y que se me había olvidado, ¿ya? Esto es muy importante, chiquillos, el conocimiento en lo griego en esta época es de memoria. Entonces, aquí, por ejemplo, en ese pequeño párrafo, Teeteto ya está dando a entender una cosa que ahí pasa sutilmente, ¿cierto? Y nosotros no nos damos cuenta, esto me lo enseñaron en la universidad, chiquillos, por si acaso, yo leyendo eso no tendré idea, ¿ya? Que el conocimiento de lo griego es memorístico. Entonces, cuando Teeteto le dice, oye, Sócrates, mira, ahora que lo pienso, me estoy acordando de algo que se me había olvidado, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estamos diciendo, ah, mira, este es un buen argumento porque lo está rescatando su memoria. Y para los griegos la memoria es todo. ¿Ya? Es como decir, oye, mira, Sócrates, me estoy acordando algo que leí en una revista de ciencia el otro día. ¿Ya? Ese sería el equivalente hoy en día de lo que está diciendo Teeteto. ¿Ya? Le está diciendo, oye, Sócrates, mira, el otro día, y estoy recordando algo que le escuché decir a una persona, ¿cierto? Y lo había olvidado. Mira, esa persona, le dice Teeteto, afirmaba que la opinión verdadera, afirmaba, dice que la opinión verdadera acompañada de una explicación es saber. Y que la opinión que carece de explicación queda fuera del saber. ¿Ya? Entonces él está diciendo, oye, mira, cuando yo tengo una opinión va a ser verdadera cuando yo la puedo explicar. ¿Ya? En cambio dice, cuando yo no puedo explicar algo, esa opinión no va a ser verdadera. ¿Ya? Y ahí Sócrates le va a responder, dice, mira, de manera que cuando uno adquiere acerca de algo una opinión verdadera, el alma alcanza la verdad sobre el punto de que se trate, ¿ya? Pero no llega al conocimiento del mismo, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Mire, efectivamente, quien no puede dar y recibir una explicación de algo, carece de saber respecto de ello. Sin embargo, si alcanza una explicación, todo esto le es posible hasta lograr la plena posesión del saber. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos están diciendo es que hay dos tipos de saberes, ¿cierto? El que es realmente verdadero, que es aquel conocimiento que puede ser acompañado de una explicación, ¿ya? Versus aquel otro conocimiento, chiquillos, que no se puede explicar y que al no poder explicarse, entonces deja de ser verdadero. ¿Ya? Entonces aquí ya nosotros vamos viendo una cosa que va diciendo en la época de los griegos, chiquillos, que es que ya uno para poder decir que algo es verdadero o no, en esta época ya uno tiene que empezar a explicar las cosas. Aquí está el punto de partida. Antes no. ¿Ya? Antes estaban los fenicios, ¿cierto? Llegaban en sus barcas a vender, ¿cierto? Ya, apúrate que va a llover porque el Dios de nosotros está enojado. Ah, chuta, ya, dame rápido, toma ahí la transacción y nos vamos. ¿Ya? No se explicaba nada. ¿Ya? A partir de esto, ¿cierto? Si el fenicio llega a vender algo a Grecia y le dice, ya, apúrate que va a llover, el griego le va a preguntar, ¿y cómo sabes que va a llover? Y así va a medir, ¿cierto? Si lo que él está diciendo es verdad o no. Ya de aquí viene, chiquillo, de aquí parte el hecho de que nosotros, cuando alguien nos cuenta algo, por ejemplo, lo podamos confrontar y decir, a ver, ¿y cómo sabes tú eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cierto que uno al tiro piensa eso? Oye, te están siendo infiel. Ay, ¿cómo supiste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuál es la demostración? ¿Cierto? Dudar de la palabra. Se puede ahora con eso mismo, eso. De aquí empieza como dice muy bien la Vale, mira, aquí empieza el cuestionamiento, la duda. ¿Cómo es verdadero eso que tú me estás diciendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Ya? Y cuando uno puede justificar, ¿cierto?, de la palabra dudada, ahí va a decir Platón, estamos en. Entonces,
Ya, chiquillos, si ustedes empiezan a ver, estamos como cimentando, de ahí viene la palabra cimiento, es como la primera capa de piso que pone uno para edificar algo, ¿ya? Hacer un radier, ¿cierto? Poner algo más sólido que el suelo de tierra, a partir de ahí edificar, ¿cierto? Una casa. Entonces aquí ya Platón y Sócrates, chiquillos, están poniendo el primer piso para este gran edificio que nosotros vamos a construir, que se llama conocimiento, ¿cierto? Y que, si, no sé, por decirlo en la metáfora, si cada piso representan 100 años de conocimiento, más o menos en el piso 17, chiquillos, nosotros vamos a establecer que de ahí para arriba, del piso 17 hasta el piso 21, ahí recién le pusieron el nombre ciencia al conocimiento, porque en el piso 17 se terminó de inventar el método científico de pulir, ¿cierto? Esta idea que está planteando ahí Sócrates, que dice, oye, ¿sabes qué? Que para que algo sea verdadero hay que justificarlo, ¿ya? Y ahí viene entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo lo justificamos? ¿Ya? Y van a venir, chiquillos, hartos siglos, miles de años en donde las cosas se justifican con la teoría nomás, ¿ya? Hasta que, acuérdense lo que vimos la otra en clase, hasta que Galileo inventa el telescopio, entonces la gente se da cuenta que para saber si una explicación sobre un conocimiento es verdadera o no, hay que hacer el experimento, ¿cierto? Y ver para creer. ¿Ya? Última cosita, chiquillos, y aquí no quiero que se me asusten, ¿cierto? Voy a cerrar la clase con esto de Aristóteles, porque mira, en la guía, ¿cierto? Que vamos a empezar a trabajar, que hoy día sí o sí se la mando al profe Carlos, los voy a ayudar ahora a hacer la pregunta número 1. En realidad la número 2, creo que. Ya les voy a mostrar la guía que está aquí. Ya. Y le voy a hacer zoom, obviamente, para que la vean. Chicos, miren, en el ítem número 1, que siempre se responde en relación al PowerPoint, ¿cierto?